A finales del año 2012, trabajé en el turno de la noche en un supermercado muy popular en la ciudad de Monterrey. Recuerdo que en ese empleo tenía dos compañeros, Julieta y Arturo. Ellos eran un matrimonio ya mayor que llevaba ya algún tiempo laborando ahí. Lamentablemente, a las pocas semanas el señor Arturo enfermó y dejó este mundo. Por algunos días, la señora Julieta se ausentó del trabajo. Sin embargo, a las 2 semanas regresó. Todo parecía normal, hasta que una noche, al entrar al área del comedor, la vi hablando sola. Ella, en cuanto me vio, guardó silencio. No pensé que esto fuera algo extraño. Pensé que ella estaba pasando quizá por una situación muy fuerte, y esto, de cierta forma, era normal y entendible. Pero los días siguientes, la situación comenzó a tornarse un tanto rara. Había veces en las que la señora Julieta estaba hablando sola. Caminaba como si estuviera tomando de la mano a alguien, e incluso llegué a verla a la hora de la salida en el baño de hombres. Y al preguntarle qué hacía ahí, solo me decía que lo estaba esperando a él, refiriéndose a su difunto esposo. Así pasaron algunas noches, hasta que llegó una en particular que aún al recordar me aterra. En esa ocasión llegué al trabajo y ahí estaba Julieta. Yo me estaba preparando para iniciar mis actividades, cuando de pronto me dijo lo siguiente: ¿puedes decirle a Arturo que tenga cuidado con el montacargas? Un tanto extrañado, volteé a verla. No entendía por qué estaba mencionando a su esposo, como si él aún estuviera vivo. Hice como que no la escuché, pero a los pocos segundos, nuevamente me dijo: ¿puedes decirle a Arturo que tenga cuidado con el montacargas? Rápidamente le cuestioné que a qué se refería, y ella, con la mirada perdida y una voz muy extraña, me dijo: Arturo está sobre el montacargas. Nunca aprendió a manejarlo bien, así que tengo temor de que vaya a ocasionar algún accidente. Miré hacia donde estaba el montacargas, pero evidentemente no había nadie. Vi a la señora Julieta y comenzó a reírse de una forma muy grotesca. Nunca antes la había escuchado así. Sentí un profundo miedo, así que sin pensarlo y sin decir una sola palabra me retiré. Al día siguiente, muy temprano, recibí una llamada de mi jefa. Estaba algo molesta y me preguntó por qué había dejado solo mi sitio de trabajo. Me dio mucha pena decir lo que había pasado. No me iba a creer, así que inventé que me sentía un poco mal del estómago. Sentí también un poco injusto su regaño, ya que yo no dejé solo el trabajo. Ahí estaba la señora Julieta. No le comenté nada porque no quería seguir con este tema, pero casi al finalizar la llamada, me comentó algo que me aterró demasiado. Me dijo que por la noche ingresaría un nuevo trabajador y me solicitó apoyo para capacitarlo. Le dije que sí, pero movido por la curiosidad, le pregunté si la señora Julieta ya no iba a ir a trabajar. Un poco seria y sin darme tantos detalles, me dijo que ésta había fallecido un día antes por la mañana. Escuchar eso me hizo sentir un escalofrío terrible. No dije nada más, solo colgué la llamada. En ese momento me cuestioné cómo era posible que la señora Julieta ya no tuviera vida desde un día antes por la mañana, si justamente yo tenía tan solo unas horas de haberla visto. Y si ella ya no estaba en este mundo, entonces ¿quién fue esa mujer con la que conviví por la noche? Esa experiencia me dejó horrorizado, e ir a trabajar comenzó a ser cada vez más difícil. Solo pensaba en lo que había vivido aquella extraña noche. En ese tiempo tenía muchísimos gastos por cubrir, así que no dejé de manera inmediata el trabajo, pero en cuanto pude, me fui de ahí. Cada noche se sentía un ambiente muy desagradable en ese lugar. Era como una mezcla de miedo y desesperación.
Mi nuevo compañero no estuvo más que 3 días en el empleo. La última vez que fue, mencionó que no se sentía tranquilo y que constantemente tenía la sensación de que alguien lo seguía. A veces paso por ese comercio, incluso a veces hago mis compras ahí, y les juro que tan solo entrar y recordar lo que me pasó en ese lugar hace que se me erice la piel. Hace poco comencé a tener sueños muy extraños. Recuerdo que las primeras veces soñaba con lo que yo intuía era un demonio. Se veía como un hombre de gran altura, traje negro, y su rostro jamás lo veía. Únicamente escuchaba cómo pronunciaba palabras que yo no podía entender. Hace 3 semanas, esos sueños volvieron, pero esta última vez hubo un detalle que me dio mucho miedo. Todo ocurrió una noche. Yo estaba soñando que una mujer estaba en la sala de mi casa. Esta tenía vestimenta oscura, cabello largo, y estaba parada dándome la espalda. De pronto, comencé a escuchar cómo me llamaba por mi nombre, y seguido de esto, emitía unas carcajadas horribles. Yo sentía mucho miedo en mi sueño, y justo cuando sentí que una fuerza me estaba llevando, mi esposa me despertó. Ella estaba muy asustada. Me preguntó qué es lo que estaba soñando. Le conté, y me respondió que ella se había despertado, justo porque yo dormido estaba gritando, y lo único que ella podía entender es que yo exclamaba: «Ayúdame, Dios». Ella me abrazó y me pidió que me tranquilizara. Debido a que somos personas que creemos en Dios, decidimos hincarnos para orar. Pero justo al estarlo haciendo, se empezó a sentir un frío inexplicable. Este frío invadió toda la habitación, y les juro que en la planta baja de nuestra casa se escuchaba una horrible risa burlona. Ambos lo escuchamos y sentimos un miedo que nunca antes habíamos experimentado. Fue una noche horrible. Ninguno de los dos pudimos conciliar el sueño. Las pesadillas no han cesado. Y en estos días han pasado situaciones extrañas en casa. Pero lo que más nos ha impactado es que de manera repentina comienza a sentirse un frío intenso en casa, no importa la hora que sea. Y seguido de esto, viene una horrible sensación de pesadez, desesperación y angustia. Desconocemos totalmente el origen de esto. Llevamos 6 años viviendo en la misma casa y no sabemos por qué comenzó a ocurrir. Estamos desesperados y ya no sabemos qué hacer. Hace mes y medio comencé mi servicio social en un hospital ubicado en una pequeña ciudad del estado de Sonora, en México. Cuando entré, traté de hacerlo con una mentalidad diferente. Es decir, pienso que muchas veces los estudiantes del área de la salud van a los hospitales con la idea de que verán cosas paranormales. Pero yo decidí que este no sería mi caso. Las primeras semanas fueron agotadoras, pero dentro de lo que cabe, todo estuvo muy tranquilo. Sin embargo, esta semana pasada ocurrieron cosas muy extrañas. La noche del martes, me encontraba llenando unos documentos en una pequeña oficina. Esta está muy cerca de la sala de partos. De pronto, de reojo vi pasar a una persona. Su vestimenta era muy extraña. Traía lo que parecía ser un vestido largo color negro. Esto me llamó mucho la atención, porque pensé que una persona ajena al hospital se había colado en estos sitios. Así que de inmediato le pregunté: «¿A quién busca?». No me hizo caso, así que salí a buscar a esa persona, pero no había nadie. En cierto momento pensé que quizá el cansancio me estaba haciendo ver cosas extrañas. Una hora más tarde,
pasé cerca de la sala de recuperación postparto y nuevamente me pareció ver a esa misma persona, solo que al lado de la cama de una paciente. Rápidamente le comenté a una enfermera lo que había visto y su expresión cambió de inmediato. Me cuestionó que hace cuánto había visto eso. Le expliqué y después de esto me comentó que gran parte del personal del hospital ha visto a ese ser. Nadie sabe quién es. Nunca nadie la ha tenido de frente, ni ha podido entablar una sola palabra con ese ente. Se tiene la creencia de que es la muerte, ya que cuando se aparece, a las pocas horas o al día siguiente, algún paciente pierde la vida, dependiendo del área donde la hayan visto. Me dijo que estuviera atenta a lo que llegara a suceder en las próximas horas, o bien al día siguiente. Esa noche terminó sin novedades, pero al día siguiente, cuando inicié mi turno, me comentaron que una paciente que apenas el día anterior había tenido a su bebé, lamentablemente había perdido la vida. Y curiosamente, esa paciente es la que estaba en la misma cama donde yo vi parado a ese ser un día antes. Fue algo muy extraño y realmente me asombra el haber sido testigo de una situación así, ya que si alguien me lo contara, yo tampoco lo creería.